En nombre de Jesús, mi Dios, venimos delante de tu presencia en esta hora, poderoso Dios. Te pedimos, mi Cristo, en el nombre de Jesús, por favor, papá, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú nos ayudes, Dios, a desarrollar este tema. Dios mío, poderoso Dios de la gloria, Señor, el culto a Dios en la iglesia. Padre, te pedimos que los que están al otro lado, Señor, de las redes sociales, los que estamos aquí, Dios mío, nosotros podamos, Señor, Dios mío, Señor, de un lenguaje sencillo, facilitador y Dios amado para poder explicar, Dios mío, esta clase tan maravillosa como es el culto a Dios. Señor, te pedimos que con tu Espíritu Santo nos capacites a esta hora, Dios mío, que sea de gozo, de provecho, tanto en el espíritu como en el alma, Dios mío, para que el cuerpo dé manifiesto, Dios mío, Señor, de cómo se camina contigo, oh poderoso Rey Jesús. Gracias, Señor, y te pedimos en tu misericordia, Dios mío, que los que están al otro lado de la pantalla, Señor, sea de gran bendición, sea de gran conocimiento, para que puedan caminar, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, quienes habla el pastor Adam Mejía Delgado, su amada esposa René Tequera. Hermanos, vamos a dar anuncio a este tema tan maravilloso, no sin antes, hermanos, decirle que el tema del culto a Dios es un tema bastante extenso, hermanos. Duraríamos 4 horas, hermanos, dando una clase de esta. Por lo menos, hermanos, 3 secciones para dar una clase de esta. Sin embargo, por razones de tiempo, nosotros vamos a resumir. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el orden del culto a Dios, hermanos, eso ha traído muchas diferencias, sobre todo en las iglesias evangélicas, la iglesia cristiana. Algunas iglesias dicen, no, nosotros no somos pentecostales, por eso no danzamos. Otras personas dicen que son muy estudiosos de la Biblia, y aquí donde quiero hacer énfasis en esta introducción, es que dice que en ninguna parte del Nuevo Testamento hay registro de que la iglesia haya danzado. Y eso han estudiado la Biblia para arriba y para abajo, y sobre todo hay gente que le gusta eso de la teología, de buscar los registros históricos. Inclusive pues varios pastores y teólogos dicen que la danza no es para el Nuevo Testamento, que los registros que hay los hay en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la iglesia no debe danzar. Inclusive algunos dicen, bueno, que la danza no es pecado, pero tampoco la Biblia arroja información acerca de la danza. Otros son abstemios a la danza, ¿sí? Y eso en cuanto al culto a Dios. Y entonces pues hay mucha tela que cortar en cuanto otros no permiten que se profetice en la iglesia, otros no permiten que nadie aplauda, otros no pueden decir, no, gloria a Dios, no, pues eso es un pecado. Aquí en esta iglesia no. O sea, son iglesias, hermanos, donde no alaban, no levantan las manos, donde no danzan, donde no hay presencia del Espíritu Santo, porque limitan el poder de Dios. Y eso lo hacen los pastores, lamentablemente. Entonces, aquí vamos a descubrir por qué sí la danza, sí, desde el punto de vista histórico y los registros históricos, datan de que la iglesia de la gracia, la iglesia después de Cristo, sí danza, sí se puede, y lo vamos aquí a descubrir en la Biblia. Muy bien, gloria al Señor y a su nombre. Amén, gloria a Dios. Y vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que es el versículo que tenemos de entrada para el estudio. Amén. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. Versículo 2, y no nos adaptéis al mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que
verifique cuál es la voluntad de Dios, si es la buena, la aceptable y perfecta. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Señor Dios mío, hemos leído una porción, hemos leído una parte de la porción de tu palabra, Dios mío, y ahorita vamos a estudiarla en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, hermano, lo primero que en el culto a Dios, número 1, se hace, hermano, en la iglesia. El culto a Dios se hace en la iglesia. En el templo. En el templo. Y de una vez quiero hacer énfasis aquí. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Vamos a poner los versículos. ¿A dónde está en Primera de Tesalonicenses? 5:32. Él dice, este es el gran misterio y es Cristo y la iglesia. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los tesalonicenses, y cuando habla del templo dice, vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Esa es la diferencia entre templo e iglesia. Gloria a Dios. ¿Y qué hacemos nosotros cuando llegamos a la iglesia? Nosotros llegamos a la iglesia para hacer adoración. Para hacer adoración. Para hacer adoración, ¿verdad? A Dios. ¿Y para qué nosotros hacemos adoración a Dios? Para, para reconocer. ¿Para reconocer qué? Para reconocer que Dios es nuestro creador. Reconocer que Dios es nuestro creador. ¿Quién es el dueño? Que es el dueño de todo y es el Salvador. Cuando nosotros vamos al culto, nosotros levantamos nuestras manos y reconocemos que Dios es el creador, el dueño de todas las cosas, y que Dios es nuestro Salvador a través de Jesucristo. ¿Sí? ¿A dónde conseguimos eso? Dice que nosotros debemos adorar con todo el corazón, con toda la mente, con todo nuestro ser. Y eso está, hermanos, en Lucas capítulo 4, 8 y 9. Que adores a Dios con toda la mente, con todo tu corazón. Amén. También vemos en Deuteronomio Deuteronomio 6 y versículo 13, ahí también lo vemos. Cuando nosotros vamos a la iglesia, nosotros a veces vamos a hacer ¿qué? Adoración. Vamos a hacer oración. Vamos a hacer oración. Vamos a hacer oración. ¿Qué hacemos cuando nosotros estamos en oración? Nosotros expresamos. Nosotros expresamos. Aquí me voy a parar. Porque cuando usted llega a la iglesia, hermano, lo primero que usted hace es pararse al frente, allá está el pastor o al hermano que está de turno o el que va a abrir el servicio, y nosotros lo primero que hacemos es adorar. Porque Dios quiere, Dios quiere que nosotros le adoremos. ¿Sí? Amén. Amén. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hace el predicador de turno, el pastor o el que va a abrir el culto, si es una hermana que va a abrir el culto, porque es que las mujeres pueden abrir un culto, más que todas las diáconas,
más que todas las hermanas que ya tienen conocimiento de la palabra, pueden abrir el servicio. Lo que no pueden es gobernar la iglesia, siempre hago esa énfasis ahí. Entonces, ¿expresamos qué expresamos? Expresamos, cuando nosotros oramos, ¿expresamos qué? Expresamos adoración y obvio que dirige hacia Dios. FG1P. Dirigida. Dirigida a Dios. Dirigida a Dios. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos la fe que creemos que Dios oye a su pueblo. Que nosotros creemos que Dios oye a su pueblo. Y de hecho, en Salmo dice, yo te he oído y te he perdonado. Así aparece también Mateo capítulo 4 versículo 10. Mateo capítulo 4 y versículo 10 dice, solamente a Dios adorarás. ¿Sí? Y ahí en la... Y ahí tiene que haber, hermano, esto es bien importante, una conexión. Tiene que haber una conexión, por supuesto, con Dios. Pero tiene que haber una conexión, hermano, en el espíritu. En el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, obvio. Y el espíritu de Dios. Y aquí debe sumarse espíritu, alma y cuerpo. En esta oración de adoración tiene que haber una conexión con el hombre del espíritu, pero también del alma y también en el cuerpo. ¿Dónde está eso, hermanito? Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Ahí está que debe conectarse el espíritu, el alma y el cuerpo. Muy bien. Una vez que nosotros hemos orado a Dios, hermanos, nos conseguimos con la ¿qué? Con la alabanza. Esto es bien importante también. Nos conseguimos con la alabanza. Nos conseguimos con la alabanza. Lo conseguimos con la alabanza. Y en la alabanza tenemos, oiga, tenemos adoración. Tenemos adoración, pero oiga, en acción y gracia. Adoración de acción y gracias. Y aceptamos solamente un sacrificio, que es el sacrificio, oiga, que es el sacrificio de la cruz. Nosotros no aceptamos más otro sacrificio. En el Antiguo Testamento se aceptaba traer una oveja, un cabrito, un animal que no tuviera torcido ni que tuviera ningún defecto. Pero ahora nosotros solamente aceptamos el sacrificio de la cruz, que es ¿quién? Cristo. Ese es el único sacrificio. Y ahora en Romanos capítulo 12 dice, presentados en sacrificio vivo. Ahora el sacrificio somos nosotros. Nosotros no tenemos que entregar nada ni hacer absolutamente nada. ¿Sí? Cristo ya fue el sacrificio. Ahora nosotros somos sacrificio vivo
pero agradable a Dios, como dice Romanos capítulo 2. Gloria al Señor. Y entonces debe, hermano, la alabanza debe hacerse, hermano, en espíritu y verdad. Debe hacerse en espíritu y verdad. Hermano, cuando nosotros hablamos que el sacrificio de alabanza, cuando debemos hacerlo en espíritu y en verdad, nos conseguimos un problema, que es que los hermanos andan viendo ver cómo lo está haciendo el otro. Mira, aquel hermano subió mucho la voz, aquel anda pidiendo para la suegra que le mate un carro, el otro anda pidiendo no sé qué, y la gente, uno anda pendiente de lo que anda haciendo el otro, entonces ahí no hay una entrega. Y anda viendo a ver si el de la alabanza se equivoca. Ay, mira, el de los tambores se equivocó, va por re mayor y re menor. O sea, muchas veces no, o sencillamente son unos ¿qué? Espectadores. Y a la iglesia no se va a socializar, ni se va a expectar de lo que se hace. A la iglesia se va uno a entregarse a la búsqueda de Dios. Eso va uno a la iglesia. Poderoso Dios. Hermano, debe hacerse con libertad. Debe hacerse con libertad. Que solamente debe hacerse con libertad. Que solamente lo limita. Oiga, que solamente lo limita. Oiga, la decencia. La decencia y el orden. Que solamente debe limitarlo la decencia y el orden. Aquí me quiero parar otro poquito, pero quiero ir rápido. Aquí tenemos un problema cuando los hermanos, voy a referirme directamente no al visitante, sino al hermano. Cuando el hermano o la hermana, Dios los bendiga grandemente, están en plena adoración y danza, se nos presenta un problema. Que hay personas que empiezan a temblar, y se tiran al suelo, y empiezan a hablar lengua. No, ya va. O sea, usted va a la iglesia y hay hermanas que quieren llamar la atención. Porque el que está danzando no es que está completamente en el espíritu y empieza a darle vuelta y las hermanas atrás con uno con un palo, otros con un mecate tratando y como que si estuviera fuera de sí. No, un momentito. Y entonces empiezan a dar vuelta y cuando vienen a veces suben arriba de una silla y cuando vienen a ver le quitan el micrófono al pastor. Eso, hermano, eso es un problema en el alma. Eso es, hermano, lo agarra la emoción y no se debe estar llamando la atención así. La otra es que cuando la hermana está danzando y entonces empiezan a llorar o el pastor está predicando o está orando y empiezan a hablar lengua. ¿Sabe cómo se llama eso? Cuando lo está haciendo, que no es en espíritu y en verdad, está llamando la atención de una baja autoestima. No haga eso. Yo veo eso en la iglesia. Yo veo eso en la iglesia que los hermanos empiezan a llamar la atención y empiezan a hablar lengua y no. El que empieza a hablar lengua está tranquilo y su rostro se le pone como rojo. Y lo primero que hace es recibe la unción del Espíritu Santo y no anda haciendo show. Eso no lo hace la iglesia. Eso es bien importante. Yo quería hacer una acotación en ese sentido aquí. Hermano, el orden y la decencia y no, lo que yo le estoy hablando a ustedes se llama ostentoso. Eso se llama ostentoso. Eso se llama así, ostentoso. Debe hacerse en espíritu y en verdad. Y eso está en Juan, capítulo 4 y versículo 24. No se debe hacer ostentosamente. No se debe hacer así. Una hermana tiene el velo y quiere estrangularse con el velo porque le llegó el Espíritu Santo. No, hermano, eso no. Y lo digo porque yo he visto eso. Mire, una iglesia
no sé en qué parte es, sí, creo que es en Estados Unidos. Una hermana estaba danzando arriba, de ahí se tiró, pero se pegó con la frente con la columna y se fue directo al cielo. Directo se fue para el cielo. Ojalá primeramente Dios se haya ido al cielo. Bueno, oiga, debe hacerse en espíritu y en verdad. Y cuando yo les hablaba de eso, yo les hablaba de las expresiones. Yo le hablaba aquí de las expresiones. Las expresiones, hermanos, son válidas en una alabanza, en un culto. Esas expresiones, hermanos, son válidas, claro que sí, hermanos. Pero no se deben, hermanos, no se deben manipular. No se deben manipular. Deje que Dios los tome. Sí, hermano. Busquen. Pero usted sabe dónde está la columna. Usted sabe dónde está la otra hermana en la silla. Usted llega y hace, ¡ay! Va y le saca el ojo a la otra hermana. Y la otra hermana con lente de contacto no encuentra de buscarlo en la camita de pescado. ¿Ven? Debe serse no manipulable porque son para Dios, hermanos, son para Dios. Esto es muy importante. Las expresiones son para Dios. No es para el hombre, no es para llamar la atención. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, hermano. Esto es muy importante. Dios es un Dios de orden. Proverbios creo que 15, 26, creo que ahí está. A ver, creo que este es el Proverbio 15, sí, ahí está. No se debe manipular porque son para Dios. Eso es bien importante, hermanos. Son para Dios. Ahora, hermanos, vamos a hablar de un tema bien importante que se llama la danza. Hermanos, este tema es un tema pero muy interesante. El tema de la danza ha llevado a hacer muchas preguntas. El tema de la danza hoy en la iglesia pasa un problema de que la gente está danzando normal, danzando es para Dios. Unos otros danzan así, eso está bien, danzar en la iglesia. Pero hay otros que lamentablemente, hermanos, tienen danzas con coros folclóricos y se ponen unos atuendos y demás, atuendos bonitos, pero hacen movimientos sincronizados con tiempos que va para acá. Entonces esas son danzas aprendidas. Esas son danzas aprendidas. Y en esas danzas aprendidas, usted está haciendo lo que se puede llamar un show, un espectáculo dentro de la iglesia. Pero lo que está haciendo usted es para agradar al hombre, porque usted no está metido en espíritu y en verdad. Ahí no está usted metido con Dios. Usted está pendiente de que la coreografía, porque ese es el nombre, hermano, coreografía. Que la coreografía salga todo bien. Y cuando son danzas de muchachitas de 10 y 12 años, la mamá está pendiente de que no se vaya a equivocar. O estoy diciendo mentira. Si la niña tiene 8 años, ¡ay, cuidado! Acuérdate bien de cómo lo estás haciendo. Entonces, no digo que es pecado, pero lo está haciendo para el hombre. Y después aplauden, ¡ay, la niñita de la nieta de Reina Antequera lo hizo bonito! ¡Ay, la hija del pastor estaba perdida, se le olvidó de los nervios! ¿Ves?
La otra dice, ay, aquella hermana, mira cómo lo hace de bonito. Claro, porque la mamá le estaba haciendo los movimientos desde allá. ¿Se da cuenta? Que eso es algo, o sea, eso no es un número de teatro. Las niñas danzarinas. No, el culto a Dios no es eso. No, el culto a Dios es entrega espíritu y alma y cuerpo a Dios, porque esas danzas son para Dios. ¿Qué es su nombre? Gloria a Dios. Ok, pero vemos que en el Nuevo Testamento no hay registro de eso. Aquí es donde yo quería llegar a ustedes. No hay registro. Eso me perdieron un 3. 3b. 3b. En el 3b no hay registros. Ejemplo, no hay registro en la que, en la iglesia del principio, no hay registro. 13. En la iglesia del principio. Y yo voy a explicar por qué en la iglesia del principio no hay registro de danza. Sencillo, hermano. Allí nosotros vemos algo bien importante. Cuando Jesús a los 33 años y medio, Él asciende a los cielos, que está en Hechos 1:8, queda la iglesia. Está el Pentecostés, 50 días que el Señor partió. ¿Ok? Se hace el Pentecostés, y en el Pentecostés no hubo danza, pero sí hubo adoración a Dios. ¿Ok? Pero entonces, después de eso, se reúnen los apóstoles y nombran al primer diácono, y ese primer diácono se llama Esteban. Se llama Esteban. Esteban era el diácono de la iglesia, y Esteban, cuando él oficiaba en Jerusalén, como oficial pues de la sinagoga, como obrero, como diácono, y se van a predicar en Jerusalén, y lo rodearon los judíos. Y él, cuando Dios dice el discurso, cuando él habló, él lo primero que hizo fue decir que los judíos eran unos sepulcros blanqueados, que los judíos eran unos hipócritas, y empezó a decirles a ellos quiénes eran delante de Dios. Eso trajo furia a los judíos y lo mataron a pedradas. ¿Sí? Lo mataron a pedradas. Lo mataron a pedradas. Y el nombre de Esteban, oiga, el nombre de Esteban en griego significa Estéfano. Oiga, Estéfano. ¿Y sabe qué significa eso? Significa corona. Significa corona. Eso significa. Quiere decir que el primer mártir que aparece en el Nuevo Testamento es Esteban, que quiere decir Estéfano, quiere decir corona. Es el primer hombre coronado de los mártires del Nuevo Testamento. Pero allí, oiga, ahí se hace una gran persecución. Ahí, hermano, este es el 3C, ABCD, 3D. Hay una gran persecución en la iglesia después que matan a Esteban. Fue en el gobierno de Tiberio César. Eso yo también lo quiero apuntar. Fue en el gobierno de Tiberio César. Aproximadamente en el año 232 al 234. 232 al 234. Y yo se lo voy a explicar por qué le estoy dando toda esta historia. Tiberio César estaba mandando cuando se formó la gran
persecución de la iglesia, Tiberio César. Una persecución tal que los hermanos tuvieron que irse ¿a qué? Tuvieron que irse a sus casas. Ya no podían asistir a las sinagogas. Aparte de eso, agarraban unas habitaciones donde había solamente como 10. Y ahí lo que hacían era, lo que hacían la iglesia del principio era predicar de una manera pausada, ¿sí? Que se entendiera, y se hacían cánticos de himnos así, y hacían que bajito volumen, porque si los agarraban los metían presos a la cárcel, estaban en plena persecución. Entonces, ¿en qué momento se iba a ir a lanzar, a hacer todo? No se podía. Entonces, yo no estoy hablando de la historia, registrada la historia. Muy bien, entonces allí, hermano, hubo una gran persecución, ¿sí? Y los cristianos, hermano, iban en habitaciones. Pero después, hermano, la persecución fue tan grande que ya en el año 150 o 170, la gente tuvieron que meterse en catacumbas, ¿ok? Ya tuvieron que meterse en ABCDE. Tuvieron que meterse en catacumbas. Esto fue aproximadamente en el año 150 al 170. Fue aproximadamente para esa fecha, para más o menos esa fecha. Ahí estaba, ya en ese tiempo mandaba Nerón César. En el año 150 al 170, y ya ahí mandaba Nerón César. Ya en ese tiempo mandaba Nerón César. ¿Y sabe por qué yo le explico todo esto? Porque de la iglesia en el principio, ¿sí? Fue en el año aproximadamente 32-34, ya hasta el año 100-150, seguía la persecución de la iglesia, oiga. Aquí en el año 150 hasta el año 170, aproximadamente por ahí estaba Nerón César. Imagínese usted. ¿Y saben que son las catacumbas? Las catacumbas eran subterráneos donde hacían pequeñas habitaciones. Ahora, las catacumbas fueron aceptadas para enterrar a sus muertos, para enterrar a sus difuntos. Pero como la persecución era tan grande, ellos hicieron subterráneos y ahí se metían. ¿Cómo será que se? Cuando descubrieron después las catacumbas, consiguieron jeroglíficos así en la pared, donde había mujeres con velo. No danzaban, pero tenían velo. Ya yo di esa clase. ¿Qué decir que el velo, hermano? Pues el velo tiene, hermano, el velo tiene 2000 años. Y tú dicen que por qué hay que poner ese velo. Entonces, cuando vemos aquí, estaba Nerón César, que mandó desde el año 54 hasta el año, este de 150 al 170. Y ahora vemos, en el nombre de Jesús Todopoderoso, y ahora vemos aquí que las catacumbas, Nerón César fue del 54 al 68. Nerón estuvo hasta el año, este es del 50 al 70, y Nerón César mandó hasta el 68, del año 50 hasta el año 70. Está equivocado, del año 50 al año 70. Nerón muere en el año 68. Pero mire, después que él manda matar al apóstol Pablo, a los pocos meses se murió él, Nerón César. Sí, Nerón César muere antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70. Muere en el año 68. ¿Y por qué cree usted que yo no estoy dando toda esta historia a usted? Muere después.
Él muere en el 68. Primero mata al apóstol Pablo y en ese mismo año muere él. Y entonces, seguimos aquí. Entonces, la iglesia tuvo una persecución, oiga, desde el año 32. Sí, aquí está la equivocación. Aquí está la equivocación. En el año 32, aquí está la equivocación, ya sea, pero es que hay una equivocación. En el año 32 matan a Esteban, en el año 32. En el año 34, en el año 50, al 70 llegan las catacumbas, en el 68 muere Nerón y él mata al apóstol Pablo. Seguimos, aquí está la equivocación. Yo decía que hay una equivocación ahí. Muy bien, pero después de Nerón siguieron más emperadores. Siguieron Nerón. Aquí lo tengo, voy a ponerlo para acá para no equivocarme. Después de Nerón sigue Trajano. Después de Trajano viene Domiciano. Sigue Domiciano y después de Domiciano sigue Marco Aurelio. Sigue Marco Aurelio y después sigue Séptimo Severo. Y después de Séptimo Severo viene Decio. Y después de Decio sigue Valeriano. Sigue Valeriano. Y después de Valeriano sigue Diocleciano. Después de Nerón. Diocleciano. Hubieron entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 emperadores. Tiberio, Nerón César, Trajano, Domiciano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Decio, Valeriano y Diocleciano. Este Diocleciano fue el más malo de todos. Este fue el que hizo la persecución más grande. Diocleciano fue el que hizo la persecución más grande. Y ya en el año, pasaron 200 años de estos emperadores. Pasaron 250 años y medio. Y este Diocleciano obligaba a que los cristianos adoraran a sus dioses. Este Diocleciano obligaba a que adoraran a sus dioses paganos. Imagínense cuánto tiempo pasó del 305 del año 32. Más de 200 años de persecución de la iglesia. ¿En qué momento iban a lanzar? No sé si me logra explicar desde el punto de vista histórico y cronológico cuál es la razón. Imagínense ustedes una iglesia perseguida. No había templos para ello. No, señor. Este Diocleciano hizo 4 decretos. Este hizo 4 decretos.
que hizo 4 decretos, la persecución y muerte de los cristianos que estuvieran en ese tiempo. Dentro de esos decretos que hizo Diocleciano, obligó a que los cristianos le adoraran en sus cultos paganos, y el que no lo hacía, lo mataba. Entonces ya no estamos en los tiempos de las catacumbas. Ya seguía el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, pero tenía que, miren, ser perseguido. ¿Sí? Una persecución tremenda que tenían. Esta es toda la historia de la iglesia. Y esta historia de la iglesia está documentada. Sí. Crisóstomo habla también, Decio, también un hombre llamado Decio, también como Decio, también habló son grandes escritores de la Biblia, grandes hombres, no de la Biblia, escritores de la historia bíblica como tal. Entre eso estaba Eusebio también, que escribió, ¿ok? Porque este estudio sirve también para los pastores, aún para los apóstoles, con toda la humildad, pero hay que saber la historia como tal. Porque yo no puedo decir, no, la alabanza hay que hacerla así porque yo digo, porque yo soy pastor y porque aquí se enseña así. No, usted tiene que tener argumento histórico, bíblico, por cual está diciendo que la danza, hoy en día, la gracia tiene 2000 años. La gracia, yo explicaba hace 3 clases, que la gracia como tal es una dispensación, yo explicaba eso, ¿amén? Es una dispensación, y dentro de esa dispensación tiene todo un contexto histórico. Entonces, en esos decretos que hizo Diocleciano, entonces fue mucho más malvado de lo que nosotros pensamos, ¿ok? Y eso fue hasta el año 305. Oiga, eso fue hasta el año 305. Hasta el año 305. Como ustedes ven, no hay muchos versículos. ¿Por qué? Porque nos estamos yendo al contexto históricamente, rigurosamente histórico, para poder entender esta clase. ¿Ok? Amén. Muy bien, en el 306 llega, oiga, en el 306 llega Constantino. Constantino el Grande, porque hay que hacer la observación. Él llega en el año 306. Constantino llega en el 306 y lo primero que hizo Constantino fue legalizar la iglesia, y aquí vemos el fin de la persecución. El fin de la persecución. Aquí vemos el fin de la persecución. Y allí Constantino el Grande, Constantino I, legaliza la iglesia. Pero aquí él se viste de purpurado. Él se viste de purpurado. En pocas palabras, Constantino fue el primer papa de la iglesia. Fue el primer papa de la iglesia. Ahora se da cuenta que el papa no es el que está en Roma. Esto es lo bueno de aprender en los estudios. ¿Sabe por qué? Porque Constantino el Grande, él libertó a la iglesia, ya no había persecución, pero él se vistió de púrpura y fue el emperador y el jefe de los cristianos. Esa es la verdad. Y los cristianos tuvieron que aceptar, porque ni modo que lo fueran otra vez a la persecución, ¿verdad? O sea, eso se entiende. ¿Ok? Entonces, aquí pasa algo bien importante que nosotros queremos que entendamos. Ya en el año 325, lo tengo que decir aquí, ya en el año 325 de Constantino el Grande, se hace el primer concilio de Nicea. Se hace el primer concilio. Y se llamó el concilio de Nicea
primer concilio de Nicea. Ese primer concilio, oigan lo que pasó en este primer concilio. En este primer concilio llega Constantino el Grande y manda, ordena a reunir a 300 sacerdotes cristianos. ¿Para qué? Para hacer el primer concilio, pero para la Sagrada Escritura. Y ahí es cuando se ensambla por primera vez la Sagrada Escritura. Ve que todo no es malo. No, que el Papa, que Constantino, que eso viene que se lo lleva el diablo. No. Ahí vemos que Dios está haciendo algo. Ahí vemos cuando por primera vez se acercan los libros del Antiguo Testamento y las cartas del Nuevo Testamento. El libro de Mateo, el libro de los Hechos y las cartas pastorales, las cartas de Pedro. ¿Sí? Ahí se ensambla por primera vez, ¿sí?, en el año 325 el concilio de Nicea. Pero después de eso vino el concilio de Cartago. El concilio de Cartago fue en el año 397. El concilio de Cartago fue en el 397, ya no estaba Constantino el Grande, porque esa es otra cosa. Aquí venden a Constantino el Grande, pero como no saben de historia, ¿ven? Ya había pasado, él muere, Constantino el Grande, él muere en el año 337. Él muere en el año 337 en mayo. Y llega su sucesor Constantino II. Pero Constantino II también muere. ¿Cuándo murió Constantino? Constantino muere en el año 337. Y él hizo el concilio en el 325, 12 años después murió. Eso es historia. Después que él muere, llega Constantino II. ¿Sí? Y después de Constantino II, llega el que hizo el concilio de Cartago, que fue Honorio. Se llamaba Honorio, Flavio Honorio se llamaba. Flavio Honorio. El emperador se llamaba Flavio Honorio. Así se llamaba. Se llamaba Flavio Honorio, que llegó en el año 395 al poder. Miren lo que está haciendo Dios. Así que vamos a verlo desde otra perspectiva. Él llega en el año 395 al poder. Y en el año 397 él llama a hacer otro concilio. Perdónenme, yo voy a pensar que Dios estaba en el asunto. ¿Sabe por qué? Porque ya el concilio de Cartago en 397 se hizo por tres razones. Se hizo porque en el primer concilio unos aceptaban la primera carta de Pedro, otros no, sino aceptaban en la primera. Uno no creía en la carta de Santiago. O sea, hubieron muchos problemas, pero los concilios se hicieron para hacer una sola regla de fe. Porque ya habían pasado los apóstoles, pero ya todo estaba en cartas, estaban en papiro. Entonces lo que se hizo fue, ¿qué es lo que se hizo? Lo que se hizo fue, ahí estaba el Espíritu Santo. Claro, ahí estaba Dios, porque por eso se hicieron los concilios, para ensamblar todo el Nuevo Testamento que hoy tenemos nosotros. Amén. ¿No le parece curioso que él llega en el 395 y en el 397 él ¿qué lo movió? Ahora su papá Constantino el Grande se hizo cristiano. Claro, también metió sus dioses y también pusieron muchas herejías también, pero por lo menos era un comienzo. Sí, ¿verdad? Por eso es que Dios estaba trabajando ahí.
vamos a ver también vamos a ver la parte histórica de Dios. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo estaba trabajando aquí en el año 397, cuando se hace el concilio, la otra, di la primera, la segunda. ¿Saben qué se estaba haciendo ahí? Se estaba tratando de ver hasta dónde llegaban las herejías de Arrio, del sacerdote Arrio. Porque Arrio decía que el Espíritu Santo no era Dios. Escuche esto. Y lo que estaba en juego era Juan 1:1. Y dice, en el principio, está Juan 1:1 que dice, en el principio existía el verbo, Juan 1:1. ¿Cómo dice Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Pero Arrio decía que no, que en el principio estaba la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Eso se llamó Arrio y ahí se sacó el arrianismo. De ahí vienen los señores de los testigos de Jehová. ¿Ven todo lo que se está aprendiendo? Entonces, ¿qué son estas iglesias de los testigos de Jehová y estas iglesias adventistas? Son lo que quedó del arrianismo. Y se llama arrianismo lo que siguen las enseñanzas del sacerdote Arrio. Miren dónde llegamos en la historia. ¿Ah? Y la tercera era porque se estaba discutiendo la expulsión del sacerdote Arrio para declararlo hereje. Y para la tercera, para poner que la fe no era por obra. No, que no era por obra, sino que era por fe. Entonces, Arrio fue declarado hereje en el segundo concilio, que es el de Cartago. Fue declarado hereje y fue expulsado de la iglesia. De ahí se agarran hoy de los aprendizajes y los escritos de Arrio. De ahí se agarran las iglesias que hoy no llegan a 300 años. Son iglesias nuevas, son enseñanzas nuevas. Una enseñanza que tenga 400 años es una enseñanza nueva. Nosotros nos vamos a una enseñanza de hace 2000 años, que fue la primera. ¿Ven? Pero Russell dijo que lo que él aprendió se lo dio Dios. Dios no se puede contrariar. Dios es un Dios de orden. Seguimos aquí. Ok. Este Flavio mandó hasta el 423. Esto es bueno decirlo. Este emperador estuvo hasta el 423. Yo le voy a explicar por qué. Hasta el 423. ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir. Estamos hablando aquí del Imperio Romano. Mire, el Imperio Romano está desde el año 27 a.C. ¿Qué dice que este imperio hasta aquí van casi 450 años de imperio? Cuando en el año 27 Julio César llega al poder. Y cuando llegó Julio César al poder, hasta que llegó su hijo Octavio César, y Octavio César, Cristo llega en el gobierno de Octavio César, no de Julio César. Ok, esto es bien importante. Octavio César agarra en el año 14 el poder. Muy bien, gloria a Dios. Entonces, aquí estamos viendo quién es realmente el responsable de la iglesia. Claro, ahí llega lo que llaman la iglesia católica y hacen sus reformas. Ahora, la reforma de la iglesia católica es otra. Se llamó el Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue en el 1545 se llamó el Concilio de Trento. Esto es bien importante. Se llamó el Concilio de Trento, que fue, el 8 de abril, de 1545. Ahí fue cuando por primera vez hicieron su sínodo.
que era el papa que estaba de turno. Y ellos pusieron un papa por la Biblia que dice, ahora tú eres Pedro, tú eres la roca. Y ellos sacaron que el papa es el sucesor de Pedro. Es que Pedro no era una roca. Pedro era un apóstol. Pedro era un seguidor de Jesús. Pero el concilio de Trento lo hizo papa. Y en los demás papas, que papa no es un nombre, es un título. Papa Juan Pablo II, el papa no sé quién, es un título. Y entonces ahí vemos que el 8 de abril de 1545 el papa de turno expuso que la iglesia y los escritos de los papas es infalible. Eso lo hicieron en el concilio de Trento. Eso es bien importante. O sea, que ya ellos, ¿saben por qué yo se lo digo? Por esto. Porque en el concilio de Cartago y en el concilio de Nicea, ahí se hizo lo que el Espíritu Santo dijo que tenía que hacer. Pero entonces después llegaron los hombres que no estaban llenos del Espíritu Santo, ellos pusieron sus propias leyes en el concilio de Trento. Para que usted me pueda entender el por qué ahora. Ellos hicieron sus propias leyes y nadie podía leer, oiga, y nadie podía leer la Sagrada Escritura. El que leía la Sagrada Escritura lo prendían en candela. Eso lo hicieron los sacerdotes asesinos. Eso hay que decirlo. Pero yo no estoy hablando del Papa de ahorita, yo estoy hablando de la historia como tal. A todo el que leyera la Sagrada Escritura se le declaraba hereje y se ponían con antorcha y se prendían en candela. Esa es la verdad. Sí, hay que decirlo como tal. Eso es historia, no es una cosa de tildar o de matones, no, eso es una historia. Y como tal hay que decirla, pero con la diferencia que yo lo digo con toda la autoridad que Dios me ha dado. Es la diferencia. Muy bien, ¿y saben por qué yo digo esto, hermano? Esto es bien importante. Porque vemos una dolorosa persecución de la iglesia. ¿Hasta el año qué? Hasta el año 325. Desde que, miren, desde la persecución desde el año 32 hasta el 305, estamos viendo más de 280 años de persecución de la iglesia. Es decir, ellos no podían darse el lujo de tener un templo. ¿Y saben qué hizo Constantino? Constantino le dio templo para que adoraran a Dios. Pero después de 200 años, ¿quién se iba a acordar de la danza? ¿Ah? Hasta que llegamos al año, escucha bien, hasta que llegamos al avivamiento. Vámonos ahora al avivamiento para poder entender, hermanos, por qué la danza. Vámonos ahora al avivamiento. En el avivamiento nos vamos al 1731. Nos vamos al 1730 hasta 1821. En todo este tiempo, hermano, hubo un gran avivamiento de ¿quién? Hermano, en John Wesley. John Wesley y su hermano, ¿cómo se llama su hermano de John Wesley? No recuerdo si era Richard Wesley, no recuerdo cómo se llama el otro hermano de Wesley. Estos hermanos Wesley trajeron a Inglaterra desde el año 1730 hasta 1800, trajeron un gran avivamiento, oiga, un gran avivamiento tremendo, donde la gente se empezaron a hablar en lenguas, oiga. Y esto es bien importante decirlo, empezaron a hablar en lenguas. Empezaron a hablar en lenguas y empezaron a mover sus cuerpos. Empezaron a hacer expresiones. Corporales. Empezaron a hacer
corporales, pero claro, no está registrado en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia del principio hace 2000 años y la iglesia del principio no registra danza porque había una gran, ¿qué? Como lo dije aquí, una gran persecución. Esa es la razón. Pero ya aquí, ya, en el año 1821 también aparece un gran predicador, hermano, que trajo un contentamiento que nosotros vamos a llamar pentecostalismo. Si lo conseguían danzando, lo mataban. Imagínate. Nosotros lo vamos a llamar pentecostalismo. ¿Y sabe por qué lo vamos a llamar así? Porque también está en los tiempos de ¿cómo se llama este hombre de la barba? El príncipe de los predicadores. Dios mío, no recuerdo. Ahorita me voy a acordar. Sí, Spurgeon. Spurgeon fue también gran predicador. Quiere decir, hermano, que el avivamiento a la iglesia vino de Inglaterra. Sí. El avivamiento vino por John Wesley y por otros grandes hombres de Dios, sí, pero estos son los que más marcan la historia. Y como Charles Spurgeon. Fueron hombres que trajeron un avivamiento, un contentamiento, un sentir del Espíritu Santo. Eso es Pentecostés. Porque eso fue lo que se sintió en el Pentecostés de la iglesia del principio, la iglesia primitiva. Esto es bien importante que nosotros hagamos una acotación aquí. Pero después aparece, hermano, algo hermoso. Vámonos ahora al año 1906. En el año 1906 nos conseguimos, hermano, con el avivamiento de Azusa. Oiga, avivamiento de Azusa. En el avivamiento de Azusa, eso ocurrió en Los Ángeles, California, con un pastor, oiga hermano, con un pastor que se llamaba, creo que William Seymour. Era un pastor, oiga, afroamericano. Y la iglesia de Azusa era muy grande. Hermano, ahí llegó un encender del Espíritu de Dios y la gente hablaba lenguas de una manera tremenda. Es decir, como dice aquí, hubo una gran conexión, hermano. Hubo una gran conexión aquí. Hubo una gran conexión espíritu y alma y cuerpo allí en la iglesia de Azusa. Y en la iglesia de Azusa, hermano, empezaron a danzar. Aquí viene la danza. Empezaron a danzar. Que son, ¿qué? Expresiones corporales. Y la gente empezaba a saltar. Empezaba a danzar. Ajá. Esto ya estaba profetizado. Y se lo voy a leer. Esto ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Vámonos a Jeremías. Jeremías 31. Creo que en el capítulo 4. Jeremías, capítulo 4. Y el versículo 31 hasta el versículo 33. ¿Por qué la danza fue, oiga, profetizada? Vamos a irnos al libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 31 y versículo 4. Miren lo que dice el versículo 4. De nuevo edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel, y de nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. Voy a volverlo a leer. Versículo 4 del capítulo 31 de Jeremías, el profeta. Dice, de nuevo te edificaré y será reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. Ahora vámonos al versículo 31.
Mire lo que dice el versículo 31. Dice así: he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus hijos, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Mi pacto con ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos. ¿De quién estaba hablando? ¿A quién sacó de Egipto? Sacó a Moisés con todo el pueblo. Está hablando del pacto mosaico. No como el pacto que hice con sus padres que los saqué de Egipto. Está hablando de la ley. No como el pacto de la ley, sino que dice que haré un nuevo pacto con ellos. Y dice el 3. Oiga, perdón, ya leí el 32. Ahora voy a leer 31, 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Repito el versículo 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sus corazones escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Seguimos el mismo capítulo. El capítulo 31, en el versículo 4 dice: yo te haré danzar otra vez. ¿Y sabe cuándo dice eso? Dice: cuando haga un nuevo pacto con ustedes. Se llama el pacto de la gracia, no el pacto mosaico. No como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto. Es decir, el pacto que yo hice en el Sinaí, que está en Éxodo capítulo 20, del 1 al 17. Allí está. O del 20 al 23 también está. Ahí está el pacto que hizo con Moisés, Dios que hizo con Moisés en el Sinaí. Dice: no como el pacto que hice con ellos. Otro pacto, un nuevo pacto. ¿Dónde se cumple ese nuevo pacto? Cuando Jesús expira, Él exhala, y dice que cuando Jesús murió, se rasgó el velo en dos. Ahí comenzó la gracia. Amén. La gracia tiene 2000 años, hermano. Y entonces vemos que aquí, cuando comienza aquí la iglesia, por eso no se ven registros de la danza, pero ya estaba profetizado cuando 650 años antes de Cristo fue, Jeremías, 650 años antes fue profetizado. ¿Y dónde se vino a dar? Se vino a dar en el año 1730 de la gracia. Ahí se vino a dar. ¿Y dónde específicamente se dio más? Se dio en el año 1906 hasta el año 1915. Este avivamiento y esta forma de expresar y de mover los brazos y de saltar y de danzar, eso duró, hermano, desde el 1906 hasta el 1915 en la iglesia de Azusa. Esto es bien importante que ustedes lo anoten. Esto es historia. Esta es una historia documentada. ¿Y qué se hacía ahí? El danzar, que es diferente al que aparece en Marcos 6:22. Anote ahí, Marcos 6:22, porque ahora vamos a decir cuál es el problema que pasa con la danza. Ahora vámonos a Marcos 6:22. Marcos 6:22. Y en Marcos 6:22 vemos, y estamos ahí, también aparece en Mateo. Dice que cuando Juan el Bautista estaba preso, dice que ese año cumplía años Herodes. Le voy a dar la historia. Marcos 6:22. Y dice así el relato. Dice que cuando Herodes fue a cumplir años, Herodiana, que era la esposa de Herodes Agripa, llegó y le dijo: Salomé va a danzar para ti.
Pero quiero hacerle primero la historia de la danza. Se cree que lo que bailó Salomé era la danza del cuchillo. Porque había varias danzas. Estaba la danza del vientre, la danza que se hacía con unos machetes y la danza que se hacía con un cuchillo. La diferencia es que estos bailes eran unos bailes sensuales y de corte erótico. El cuchillo se lo pasaba por cerca de los senos, por el ombligo, después se abría así, el cuchillo le pasaba por el ombligo y le pasaba por las piernas. Entonces era un baile sensual. Esa era una danza sensual, era una danza del enemigo, un baile del diablo. Eso queremos, ¿por qué? Porque me van a decir eso. ¿Sí? Y entonces bailó y se sintió también Herodes. ¿Por qué? Porque era un baile sensual, despertó la carne. Esos son los bailes de la carne. Yo lo voy a poner así como la danza de la carne. Danza de la carne. La danza de la carne. Y llegó Herodes Agripa quedó tan contento y le dije, pídeme lo que tú quieras y yo te lo concedo. Y le dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista en bandeja de plata. Ahora, ella era una muchacha. ¿Quién se lo pidió? Herodiana. ¿Y por qué se lo pidió Herodiana? Porque le tenía rabia a Juan el Bautista. ¿Y por qué Juan el Bautista estaba preso? Juan el Bautista estaba preso porque le dijo al rey, ¿y no crees tú que lo que tú haces, tú crees que lo que tú haces es lícito? De casarte con la mujer de tu hermano, de Herodes Antipas. Y eso le dio rabia al emperador y lo mandó a meter preso Juan el Bautista. Y la esposa de él dijo, dile si te pide que quedaste bien, que te dé a Juan el Bautista en bandeja de plata. Entonces este es el baile de la carne y ahora vamos al baile de la carne. Usted no ve ahora, y lo voy a decir con toda la autoridad, que hay iglesias donde adoran con vallenato. ¡Ay, hombre! ¿A dónde vamos a llegar con la danza de la carne, hermano? Y si no, con unos trapitos y una cosa dando vueltas para acá y maquilladas. Y con unas zapatillas que se parecen a Aladino y qué sé yo, hermano. Vamos. ¿Y qué dice la Biblia? Y no te adaptes a este mundo. Romano, voy otra vez a Romano 12:2. Y no te adaptes a la música mundana. No te adaptes al mundo, más bien busca la regeneración de tu alma. ¿Ves? Romano 12:2. Ahí dice, ajá, muy bien. Entonces, ahora adoran el merengue. Mire que tengo aquí para usted. Cristo que tengo aquí para usted. Cristo que tengo aquí para usted. Es el mismo Satanás. Lo que cambia es el diablo. El diablo se disfraza de merengue. ¿Ah? ¿Usted se imagina que llaman los rockeros? ¡Guiño, guiño, guiño! Y con esas guitarras eléctricas chillando los cables ahí, haciendo cortocircuito, con el pelo largo por aquí, que son una deshonra para Dios. Yo lo dije en la otra clase. Y quedaron adorando en salsa. Cristo para el mundo, somos los salseros de Cristo. Y si no, están los rocoleros de Cristo, que es la misma música de Julio Jaramillo, nomás que le montan letra cristiana. Y la pregunta es, si uno está en el mundo y escucha una ranchera, ¿de qué se acuerda uno cuando estaba en el bar tomando aguardiente? Si tú escuchas un requinto de Julio Jaramillo, los recuerdos son las rumbas a las 3 de la mañana. Eso es lo que vas a recordar, porque tienes que regenerar tu mente de escuchar un ritmo que no haya estado en el mundo. Ejemplo, la danza del Señor. ¿Dónde lo vemos? Salmodiando en puras alabanzas al Señor. ¿Ven? Ahora, aquí vemos, alabanza de la carne. Sí, usted ve que ahora, hermano, usted lo ve danzando en unos ritmos mundanos y vea cómo se visten. Ahora, la otra danza mala que aparece en la Biblia está en Éxodo, cuando empezaron a adorar ¿a quién? Al becerro. ¿Verdad que sí? Ahí también está la danza del becerro. La danza del becerro.
¿Qué fue lo que hicieron? Los que cuando Moisés se fue por 40 días y 40 noches, ¿qué hicieron ellos? Se fundieron un dios y empezaron a danzar a ese becerro. Que eso se llama, ¿cómo se llama eso? Una adoración pagana, ¿verdad que sí? Adoración pagana. Una adoración pagana. Eso se llama una adoración pagana. Entonces vamos a meter paganismo dentro de la iglesia. Yo no estoy hablando de todo esto. ¿A dónde yo agarro de que aquí no hay registro de la alabanza, pero aquí ya la hay? Y digo de dónde. Fue profetizado y el avivamiento y la danza llegó en la iglesia de Azusa. ¿Por qué? Porque la danza volvió porque el Espíritu Santo activó a la iglesia en la danza. Después de 300 años, después de 2000 años, volvió a ser activada la danza. Claro está que en 2 de Samuel 6:16 vemos a un David danzando. Eso está ahí. Ahora en Éxodo, después que pasan el Mar Rojo, vemos a la hermana de Moisés danzando también. Quiere decir que la danza ha estado desde hace aproximadamente 4000 años, existe la danza. Lo que pasa es que los historiadores de hoy, los teólogos de hoy, no aceptan la danza en la iglesia porque dicen que no hay registro en el Nuevo Testamento, ni en la iglesia de los Hechos, ni habla en ninguna carta, ni aparece en Apocalipsis, ni aparece en los libros de Juan, aparece la danza. Acuérdese que la Biblia se escribió hace 2000 años, y hace 2000 años la iglesia vivía una gran persecución. Esa es la razón. Amén. Si tienen alguna pregunta al otro lado de la pantalla, háganos saber cuáles son los argumentos que usted tiene para decirme que no es. Porque yo le di a ustedes todos los argumentos, como maestro de la palabra, yo doy los argumentos. ¿Ok? Entonces, para que usted sepa que hoy sí hay danza en la iglesia. Yo conozco una iglesia en Guayabal que no danzan, no levantan las manos. Y una iglesia que no danza a Dios, una iglesia que no levanta sus manos, que no prorrumpe, una iglesia que no abre su boca para alabar a Dios, es una iglesia muerta espiritualmente. Pero son numerosos, está bien, pero no dan la libertad en el espíritu para que nosotros podamos tener ese avivamiento, expresiones culturales hacia Dios, porque son para Dios. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, Señor, hemos llevado este estudio, poderoso Rey de Gloria, Señor. Te pedimos que los que, Señor, han escuchado y los que van a ver esta enseñanza, Dios mío, sean de mucho provecho, Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, y que entendamos, Dios mío, Señor, cada enseñanza como esta, Dios mío, que se llama el culto racional a Dios. Gracias, poderoso Cristo. Gracias, poderoso Señor. Nos vemos en la próxima clase y que, hermano, Dios nos lleve con gozo, con alegría a nuestros hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos.